Recibir la palabra del Señor. Yo te voy a invitar a que en esta mañana busques conmigo en el libro de Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Esto es un tema que nos está acompañando desde el día martes. El martes estuvimos trabajando algunos puntos históricos acerca de este personaje llamado Agar. No se escucha con frecuencia, ¿verdad?, hablar de él, pero creo que nos da una gran lección a cada uno de nosotros. Y nuestra lectura se encuentra en Génesis capítulo 21, versos 14 al 21. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana bajo el tema no te rindas. No te rindas. Génesis capítulo 21. Versos 14 al 21. 14 al 21. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra. Si por favor se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Génesis 14, 21 dice así: entonces Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio ¿a quién? A Agar. Así que lo que le dieron fue agua y pan. Dice, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho que nosotros sabemos que es Ismael, su hijo, y la despidió. O sea, no es un bonito momento. Y ella salió y anduvo errante. ¿Por dónde? Por el desierto de Berseba. ¿Y cuál fue el problema? Vuelvo y pregunto, ¿cuál fue el problema? Grábese eso. Y le faltó el agua del odre. Cuando eso sucedió, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Pero oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Eso quiere decir que Dios oye hasta dentro del desierto. Y hasta cuando uno se está muriendo, Dios oye. Es más, Dios oye. Usted sabe que este muchacho era un muchacho malo, estaba portándose mal, y sin embargo Dios lo escuchó. Es un chiste interno para los que estaban el martes. ¿Y cuál es la instrucción? Verso 18. No, pero usted parece que no comió gallo pinto. Es más, ni con flake comió esta mañana. ¿Cuál es la instrucción en esta mañana? Eso, con fuerza. Levántate. Alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Muchos de nosotros le preguntan: pero si tú no ves que yo no me puedo sostener a mí mismo, ¿cómo voy a sostener a otro? Porque yo haré de él una gran nación. Entonces, y solo entonces, Dios le abrió. Sería que los tenía cerrados.
Y cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué pasó? Vio una fuente. Dese cuenta, fue que ella vio una fuente de agua. ¿Dónde estaba la fuente de agua? Donde ella estaba. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Diga conmigo, no se murió. No se murió. Dice lo que está a tu lado. No se, pero volteate y dile, no se murió. No se murió, no se murió. Dios estaba con el muchacho y no se murió. Y creció. Y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre, ¿qué hizo? Ahora dile que está a tu lado, muchacho, hasta se casó. Hasta se casó el hombre. Te invito a que pongas tu Biblia sobre tu asiento y ores conmigo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Hoy necesitamos escuchar tu voz, Padre amado. Yo te pido en esta mañana que tú abras el corazón de cada uno de nosotros para que podamos escuchar fuerte y claro lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Padre Celestial. Abre la mente, abre el corazón, Padre amado, y a través de tu palabra, Señor, ministranos en esta mañana. Oh, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra fluya como un bálsamo en esta mañana, que refresque el corazón, el alma cansada, el alma desanimada en esta mañana, Padre amado. Que tu palabra fluya como bálsamo, porque todavía hay bálsamo en Galaad, porque todavía hay consuelo del Espíritu, aleluya, para cada uno de nosotros, Padre bueno. Hoy nosotros nos encargaremos de darte a ti la gloria y la honra por la obra que tú estás realizando en nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, mi amado hermano, en esta mañana. Gloria al Señor. No te rindas. Ese es el tema en esta mañana. No te rindas. Yo he venido a hablar en esta mañana con gente que empezaron el año con gasolina de la premium, de la mayor octanaje, pero después de 4 meses se encuentran que están pistoneando. Yo he venido a hablar con gente en esta mañana que arrancaron con ánimo este año 2019 y dijeron, este año vamos con todo y el propósito de Dios lo vamos a alcanzar este año. Pero llegando ya a finales del año, del mes de abril, se encuentran con las llantas vacías. Yo he venido a hablar con gente en esta mañana que empezaron el año con una promesa, con una palabra de Dios y le creyeron a Dios y comenzaron a correr la carrera, pero llegando ya al 4.º mes, se encuentran desanimados, se encuentran que sus circunstancias los han tirado al suelo. Con esa gente yo he venido a hablar en esta mañana, porque hay una palabra de Dios para ti, y la palabra de Dios para ti en esta mañana es: no te rindas. No sé si alguna vez has estado viendo algún maratón donde mucha gente comienza, pero no todos llegan a la meta. Yo fui corredor en mi tiempo y aprendí que no es lo mismo una carrera de 100 metros que un maratón de resistencia. Porque en la carrera de 100 metros cualquiera corre, aunque no gane, pero cualquiera corre. Pero en el maratón hace falta resistencia. En la carrera de 100 metros con velocidad se resuelve el asunto. Pero yo he visto mucha gente que corre, que gana en la carrera de 100 metros, pero cuando los echas en un maratón no logran llegar a la meta. Y en esta mañana, gloria al Señor, yo quiero recordarte que tú y yo estamos en medio de una carrera, que tú y yo estamos en medio de una batalla, que tú y yo estamos en medio de un peregrinaje al cual Dios nos ha llamado en este año 2019. Pero estoy muy consciente que en el camino tú y yo nos podemos cansar, que tú y yo nos podemos desanimar en el camino y a veces podemos perder las esperanzas. Y por eso es que en esta mañana yo quiero hablar contigo esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Quién es Agar? Agar es una muchacha egipcia. Y encima de eso
es esclava. Ha vivido como esclava en Egipto. Y a pesar de la condición de esta muchacha, que si uno se pone a pensar, esta muchacha no conoce a Dios, porque en Egipto lo que hay es el dios Apis y el dios aquel y el dios el otro, pero ella no conoce al único Dios verdadero. Lo que tiene son los dioses que ha podido ver a través de la cultura egipcia. Se encuentra como esclava, no tiene libertad, no tiene voluntad propia para decidir qué hacer con su vida. O sea que la condición de vida de esta muchacha no es la más favorable para ella. La vida no la recetó, no la bendijo mucho la vida, por así decirlo. Hay gente que se ha quejado y ha dicho: ¿por qué yo nací en el hogar que yo nací? ¿Por qué yo hubiera sido hijo de aquel que es dueño de la ferretería o aquel que es dueño de tal empresa? Pero a mí la vida no me ha tratado muy bien porque del hogar donde yo vengo no es muy bueno. Pues déjame decirte algo, que Dios tiene propósito contigo independientemente del lugar de donde tú vienes. ¿Sabes qué? Agar estaba rodeada de ídolos, Agar estaba rodeada de gente pagana, pero Dios había puesto la mirada en Agar. Y Dios había decidido en su corazón que tenía un propósito con esta mujer. ¿Y sabes cómo Dios se las arregló para sacar a esta mujer de Egipto y traerla a la experiencia de conocerlo a él personalmente? Mire, si Agar se queda en Egipto, lo más probable es que no llegue a conocer a Dios. Agar hace falta sacarla de Egipto, como a ti y a mí nos tuvieron que sacar de Egipto. Pero usted sabe lo que es lo sorprendente, es la manera en que Dios se ingenia para sacar a Agar de allí. Porque Dios no utiliza un plan muy elaborado. Dios lo que utiliza es un error, una metida de pata, más bien un pecado de parte de Abraham. Si Abraham, mire, el móvil que Dios utiliza para poder sacar a Agar de allí, usted sabe lo que pasó. Abraham falló en su fe y se salió de donde Dios le había dicho. Dios le había dicho: quédate en Canaán. Pero cuando llegaron las circunstancias y vio que había un hambre en la tierra, bajó para Egipto. Allí fue donde de alguna manera Agar pasó a ser parte de la familia y de la caravana de Abraham. Un Abraham que tenía una promesa de Dios, un Abraham que conocía a Dios, un Abraham que estaba aprendiendo a tener fe. Se llevaron a Agar, y yo quiero decirte que Agar tuvo una experiencia probablemente de 10 años bajo la sombra de Abraham y de Sara. Durante estos 10 años que ahora Agar es sierva de Abraham y de Sara, donde los van siguiendo en su peregrinaje, Agar se tiene que haber levantado muchas mañanas y haber visto a Abraham levantando su altar y clamando al Dios del cielo. Agar tiene que haber experimentado escuchar cuando Abraham llegaba del campo diciendo: hoy tuve una experiencia con Dios y Dios se me apareció y Dios me dijo esto y Dios me dijo que tengo que hacer esto otro. Y Abraham contaba su experiencia y Agar tenía que estar escuchando la experiencia de ese Dios que se revelaba a Abraham. Agar tenía que conocer que Dios es un Dios de promesas, porque Abraham contaba de la promesa que Dios le había hecho a él y a Sara. Agar debió escuchar y debió haber entendido que Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que no solamente es trascendente, sino inmanente, que ha decidido darse a conocer al hombre, que quiere tener comunión con el hombre. Y así transcurrieron bajo esa experiencia aproximadamente 10 años. O sea que podemos decir que Agar conoce a Dios, como dijo Job, de a oídas. ¿Me va entendiendo? 10 años conociendo a Dios, ¿cómo? De a oídas. Así hay gente dentro de la iglesia que llevan 10 años, que llevan 5 años, que llevan 15, pero conocen a Dios ¿cómo? De a oídas solamente. Pastor, me estás diciendo eso y me siento mal. Yo no vengo para que tú te sientas mal. Job, que era un hombre de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué tuvo que decir al final de su experiencia con Dios? Yo llevaba años en la iglesia de Gravilia, pero de oídas yo te había oído. Ahora mis ojos te ven, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Como les dije al principio, Dios tenía un propósito con Agar. Y con todo aquel que Dios tiene un propósito, Dios le tiene que dar un encuentro personal con él. Porque no hay manera de caminar con Dios a menos que uno no se choque con Dios.
La experiencia de oídas te puede servir para un tiempo, pero tú necesitas tu propia experiencia con Dios. Y llegó el momento donde Agar viene a tener su experiencia con Dios. Por razones de la vida, situaciones en el hogar que yo no voy a entrar a colación porque eso es parte de las fichas técnicas que nosotros trabajamos los sábados con los martes en esta historia. Agar, después de esos 10 años, está embarazada, está funcionando como un vientre prestado y surgen unos problemas en el hogar porque Agar se portó mal. Agar se puso un poco problemática dentro de la casa y se formó una situación y unas fricciones entre Sara y Agar. Déjame decirte que dentro de la familia de la fe también a veces se dan sus problemas. ¿En casa de quién aquí no hay problema? Porque en casa de los Pérez Rosario hay problemas, ¿sabe? Mire, todas las familias tienen sus problemas. Usted no se angustie que a veces usted vea problemas en su familia. Mire, en la familia del pastor también hay problemas. Todas las familias tienen sus colores y tienen sus situaciones. Asimismo, la familia de Abraham, el hombre de Dios, el hombre de fe, tenía problemas. Y empezaron unos problemas que la cosa se puso tan candente, como dicen ustedes, se carbonaron, es que le dicen. Se carbonearon entre ellas. Y la cosa fue que Agar decidió: yo me largo de esta casa, yo me voy. Y se fue Agar para el desierto, por el desierto iba. Lo más seguro era que iba para Egipto, donde estaba su familia. Ella dijo, eso es como el que coge y dice, me cansé de esta gente, yo voy a agarrar Ticabús o Nicabús y me voy para la frontera con Nicaragua. Me voy para mi casa, yo no quiero saber más nada de esto. La pelea ella decidió irse. Pero en el camino sucedió que tuvo un encuentro con Dios en uno de los peores momentos de su vida. Yo quiero decirte una cosa en esta mañana. Por costumbre tú y yo pensamos que los peores momentos de nuestra vida son los momentos más infructuosos y más infelices de la vida. Pero la Biblia nos enseña una cosa, que a veces el peor momento de tu vida puede ser el momento donde tú conozcas a Dios como nunca lo habías conocido. Dios puede tomar tu tormenta y convertirla en un escenario de revelación para tu vida. Y en medio de aquel desierto, Agar tuvo una experiencia con Dios. Dice la Biblia que Dios la llamó por su nombre y habló con Agar. Fue un encuentro tal, eso es en el capítulo 16. Yo no voy a detallar eso, ¿verdad? Porque quiero trabajar con el 21. Pero es para darle un poco de contexto para que usted sepa quién es Agar, porque sé que algunos de ustedes no saben quién es Agar. En el capítulo 16 ella tiene un encuentro personal con Dios. Y ahora, lo que había sido una experiencia de el Dios de Abraham se ha convertido en el Dios mío. Si usted mira en el capítulo 16, no lo tiene que buscar, pero yo quiero hacer énfasis en unas expresiones que están ahí que son bien fuertes, bien fuertes. Cuando Dios habla con ella, le dice, vuélvete para tu casa porque no es tiempo de que tú te vayas. Tú te vas a ir de esa casa, pero no es hora de que tú te vayas. En la agenda mía yo tengo escrito que tú te vas a ir 16 años después. Claro, no le dice que son 16 años, le dice, no es tiempo, vuélvete para allá. Pero nosotros que estamos mirando post-eventum sabemos que se fue 16 años después. No es el tiempo que te vayas, tampoco es la forma en que te debes ir. Porque Agar, Dios había establecido que salía de casa de Abraham porque la despedían, no porque renunciaba. Y Agar salió y Dios le dice a Agar, el ángel de Jehová le dice a Agar, vuélvete a tu casa y ponte sumisa a tu señora. Cuando ella tuvo esa experiencia con Dios en aquel lugar, mire, algunas de las experiencias, de algunas de las expresiones que ella dijo en aquel encuentro que tuvo con Dios. El capítulo 16, verso 11, en la parte B del versículo, al final, Dios le dice a ella, yo soy el Dios que ha oído tu aflicción. Ya no es el Dios que ha oído la aflicción de Abraham.
¿Cuántas veces Agar habrá escuchado a Abraham contar que Dios había oído su aflicción? Pero no es lo mismo que yo me haya sentado en esa silla durante 10 años y haya escuchado cómo Dios ha trabajado con el hermano tal, cómo Dios trabajó con el pastor, cómo Dios trabajó con aquel, cómo Dios hizo con aquel, que decir, Dios está trabajando ahora conmigo. Son dos cosas diferentes. Y Dios quiere, porque Dios tiene propósitos contigo, entonces Dios quiere darte un encuentro personal con Él. Cuando Dios se le aparece, le dice, yo he oído tu aflicción. Es contigo que yo quiero tratar. Olvídate ahora de Abraham. La experiencia de Abraham es la experiencia de Abraham. Yo quiero que tú tengas la experiencia propia, la experiencia tuya conmigo. En el verso 13 de ese mismo capítulo, dice el texto, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. O sea, allí hubo un diálogo, hubo una conversación. No es el Dios que habla con Abraham, es el Dios que habla conmigo, dice ella. Y dice, tú eres Dios que ve. ¿Y por qué ella sabe y le puede decir a Dios, yo sé que tú eres un Dios que ve? ¿Por qué lo sabe? Porque ha tenido su propia experiencia donde Dios le ha demostrado a ella que Dios la está viendo. Sigue diciendo el texto, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Está hablando de su propia experiencia. Dios tenía un propósito con ella, entonces Dios tenía que darle un encuentro personal con ella. Y de allí esa mujer sale, de esa experiencia con Dios. Sale con fe. Pastor, pero ¿cómo usted sabe que esa mujer salió con fe? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo la voz de Dios, cuando yo oigo la palabra de Dios, fe se genera en mi corazón. Bueno, pastor, pero ¿cómo usted sabe eso? Porque ella pudo haber escuchado la voz de Dios y escuchar la palabra de Dios y resistirla. Por eso mismo, porque cuando yo oigo la palabra de Dios y se genera fe en mi corazón, lo próximo que yo hago es que yo pongo en función lo que Dios me está diciendo. Yo empiezo a obedecer las instrucciones que Dios me está dando. ¿Y qué hace ella? Inmediatamente se levanta, da un turn about, un about face, y comienza a caminar otra vez para casa donde Dios le dijo que tiene que estar. Así que su obediencia me está demostrando su fe. Así que yo tengo aquí una mujer que además de tener una experiencia de oídas, ahora ha trascendido una experiencia personal que ha generado fe en ella y que le ha enseñado obediencia. Vaya siguiéndome el paso. Lleva una mujer con fe y con obediencia, pero no solamente eso. Esa mujer sale de aquel lugar con una promesa de parte de Dios. La promesa dice, el muchacho que tú llevas en el vientre, yo voy a hacer de él una gran nación. Yo voy a estar con ese muchacho. Ese muchacho tiene propósitos de parte mía. Ella vuelve para atrás y llega a casa de Abraham. Y eso, el resto es historia. Porque pasan después de que ella se vuelve a casa de Abraham aproximadamente 16 años. ¿Sabe por qué no se va durante todos esos 16 años? Porque tiene fe. Y porque está obedeciendo lo que Dios le dijo. Pero un día después de 16 años, y usted mire, póngale los colores a los 16 años. Una mujer que salió con esa experiencia con Dios, usted puede estar seguro que de alguna manera estaba buscando. Porque mire, déjeme decirle algo, no hay manera de tú encontrarte con Dios y que tu vida no cambie. Tiene que cambiar. De hecho, uno de los detalles que yo puedo decir que me testifican a mí que Agar cambió es, en 16 años usted no vuelve a ver a un Agar que está dando problemas en la casa, ¿cierto o no es cierto? Y la razón por la que ya no sigue dando problemas en la casa es porque se encontró con Dios. A nosotros nos hace falta encontrarnos con Dios. Cuando nos encontramos con Dios de manera personal, nuestra vida cambia, nuestra conducta cambia. Dejamos de ser medios problemáticos.
Dejamos de andar tirando piedra y velando a guardia. Por eso es que, mire, yo no creo en ese evangelio de medio moderno de ahora que dicen: yo voy a la iglesia, pero yo sigo siendo el mismo de siempre. Podrás pasar 20 años en la iglesia, pero si tu vida no cambia, no te has encontrado con Dios. Porque característica de aquel que se encuentra con Dios es que le cambia la vida. No eres el mismo. El marido ya no le grita a la mujer. El marido no le alza la mano a la mujer. La mujer no se vuelve una respondona y una complicada. Los hijos cambian, ya no le faltan el respeto a los padres. Uno no se vuelve un problemático en el trabajo. Nuestra honestidad, todo, mire, todo es afectado por un encuentro personal con Dios. Todo. Así que esta mujer podemos asumir que de alguna manera ha sido impactada por el encuentro con Dios. 16 años después le toca enfrentar otra vez el desierto, y en la segunda escena, que es el capítulo 21, nosotros nos encontramos a Agar en la puerta de la casa, de la tienda, y ahí está Abraham, le está poniendo un odre de agua y pan, y le está dando al muchacho que ahora probablemente tiene como algunos 15 años, 15, 16 años, y le están diciendo: hasta aquí llegó esto, te tienes que ir. Ahora, esta mujer, ¿qué es lo que hace que esta mujer, al mirar que la están despidiendo y mirar que lo que tiene de frente es un desierto, y verse con un muchacho a su cuidado y tener solo un odre de agua y pan, ¿qué es lo que hace que esta mujer decida emprender el viaje, meterle mano al desierto y decir: yo voy a llegar donde mi familia, yo voy a llegar al otro lado? ¿Qué es lo que hace que esta mujer, al verse en una situación donde muchos de nosotros nos amilanaríamos y nos tiraríamos al piso, qué es lo que hace que esta mujer ni reproche, ni pelee, ni contiende, sino que sencillamente emprende el peregrinaje? ¿Qué es lo que hace que esta mujer actúe de esta manera? Que esta mujer, alguien preguntó en el estudio: pastor, pero qué cosa injusta, esa mujer lo único que carga es un odre con agua y pan. Pero estás perdiendo de vista una cosa: esa mujer carga algo más que un odre de agua y pan. Esa mujer está cargando una promesa de parte de Dios. No es el agua, no es el pan lo que le da la fuerza para cruzar el desierto, es la promesa que lleva en el corazón. Emprende con un ánimo que uno se queda anonadado de verdad. Porque verse en esa circunstancia, esta mujer de verdad tiene fe en lo que Dios le ha dicho. Yo quiero que tú vayas llevándolo y te ubiques en la experiencia de Agar. Porque probablemente tú y yo este año, cuando arrancó el año, arrancamos con unos ánimos y unos bríos increíbles. Señor, tú me ubicaste aquí, esto es lo que yo voy a hacer. Señor, voy a trabajar con mi familia. Señor, voy a trabajar con mis hijos. Señor, voy a trabajar en mi matrimonio. Señor, voy a trabajar en el ministerio que me pusiste en las manos. Señor, voy a trabajar en la iglesia. Señor, voy a trabajar en mi vida de oración. Tengo que volver a trabajar con mi vida de oración. Señor, voy a trabajar con mi experiencia con la palabra. Señor, voy a trabajar con mi experiencia con aquellas cosas que tengo que arreglar con algunos hermanos o algunos familiares. Voy a trabajar con eso. Señor, voy a meter mano en mi negocio, en mi trabajo. Voy a hacerlo porque entiendo que tú me estás llamando a otro nivel. Señor, voy a meter mano en mis estudios. Señor, y arrancamos el año con un ímpetu y con un ánimo extraordinario. Pero han pasado solo apenas 4 meses y estoy seguro que algunos de ustedes se han desanimado. Pastor, ¿y cómo tú lo sabes? ¿Con quién tú hablaste? Lo sé porque fue lo que el Señor puso en mi corazón, y Dios no golpea al aire. Y yo sé que hay gente que en este lugar necesita escuchar la palabra de Dios que te dice en esta mañana: no te rindas. Escúchalo, no te rindas. Esas son las instrucciones del cielo. Y Agar sale con ánimo, sale con brío, sale con su promesa en el corazón y a ella se aferra. Pero en el camino sucedió lo que
suele suceder a muchos caminantes que tratan de cruzar el desierto de Berseba o el desierto de Shur. Se extraviaron en el camino, perdieron el norte, perdieron el rumbo. Pero ¿cómo es posible si yo sabía para dónde iba? ¿Cómo es posible? Porque en el desierto se ven espejismos. En el desierto el cansancio nos nubla la visión. Y puede que cuando tú arrancaste tu peregrinaje por el desierto, tú veías bien claro y decías, allá está mi meta, yo voy a llegar porque tengo la promesa de Dios. Pero cuando te enfrentaste de verdad al desierto y comenzaste a sentir el calor del desierto, cuando comenzaste a sentir la arena del desierto, cuando comenzaste a sentir el frío de la soledad en las noches, cuando empezaste a enfrentar los problemas que trae consigo el desierto, como que las energías comenzaron a menguar. Como que ya no tienes el mismo ánimo que tenías cuando comenzaste el año. Como que te estás cansando o te has cansado. Y aquella mujer, uno de los problemas que enfrentó entre el cansancio y otras cosas más, dice la Biblia que el problema fue ¿cuál? Que se le acabó. ¿Qué se le acabó? ¿Cuál es el problema? Así que el problema es ¿cuál? Falta de agua, ¿verdad que sí? Y cuando ella se vio frente a la falta de agua, frente a la fatiga, frente al cansancio, frente al no tener cómo resolver el problema, ella tomó a su hijo y lo puso debajo de un arbusto. ¿Lo tiró a qué? A morir. Y ella también, que se iba a morir porque se había acabado el agua, se fue a distancia, a cierta distancia, donde ella desde allí pudiera estar consciente de lo que estaba pasando, pero no tuviera que ver la crueldad de ver un hijo frente a ella llorando y muriendo de sed. Eso usted lo lee así flat en un verso. Pero si ella llevaba agua y el agua se le acabó en el camino, eso quiere decir que transcurrió ¿qué? Tiempo. Si ella está tomando al hijo y lo está poniendo bajo el arbusto para tirarse a morir, eso quiere decir que además de que cuando se le acabó el agua, ella no está haciendo eso. Se dice que un ser humano puede correr de 3 a 5 días sin agua en los casos regulares. Y se han descubierto de casos extremos de gente que ha sobrevivido hasta 14 y 15 días sin agua. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con eso? Cuando ellos pusieron el hijo, cuando ella puso el hijo bajo el arbusto, no fue el día que se le acabó el agua. Ella debe haber seguido luchando y caminando aunque no tenía ya agua. Porque ella albergaba acá adentro la esperanza. Porque ella albergaba acá adentro la promesa. Y todavía sin agua corrió por la promesa. ¿Cuántos días habrá corrido? Y usted podrá decir, pastor, 3 días, tal vez 5. Eso no es mucho. Yo te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos en el crisol de la prueba, un día es demasiado. Cuando, mire, ve a una persona en esas condiciones en el desierto, ya un día es demasiado. Ahora yo quiero decirte una cosa. El problema no es que tú te canses. El problema no es que tú llores como lloró el muchacho. El problema no es que se te acabe el agua. El problema no es que te hayas desanimado después de 4 meses de haber empezado esta peregrinación. El problema es que te rindas. ¿Me estás escuchando? Si le voy a dar un centro a este mensaje, este es el centro del mensaje. El problema no es que te hayas desanimado. El problema no es que te sientas sin fuerza. El problema no es que te sientas solo. El problema es que no tengas ganas. El problema no es que no tengas ganas de venir al culto. El problema no es que no tengas ganas de orar. El problema no es que no tengas ganas de servirle al Señor. El problema es que te rindas. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate, pero no te rindas. Lo que no se vale es rendirse.
No se vale rendirse en esta batalla. No se vale rendirse en este desierto, aunque sea arrastrándote. Pero no te rindas. No te rindas, iglesia. No te rindas. Cuando Agar puso a su hijo debajo de aquel arbusto, Agar no estaba solo poniendo a su hijo. Agar estaba poniendo allí su promesa. Agar estaba poniendo allí su futuro. Agar estaba poniendo sus sueños. Agar estaba poniendo sus ilusiones. Agar estaba poniendo sus sentimientos. Agar estaba poniendo su vida debajo de aquel arbusto. Agar estaba soltando los guantes. Como tú probablemente dijiste, yo no voy más nada, yo suelto los guantes, esto se acabó. Tiraste la toalla y dijiste, no voy más. Lo que empecé no lo voy a terminar. Porque se ha complicado tanto y tanto, yo no encuentro la solución a esto, que yo mejor me voy a quitar. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú te quites. Que tú te salgas de donde Dios te dijo que había que caminar. El diablo lo que está esperando, de hecho no está esperando, está como, mire, como, ¿usted se acuerda de la película esta de los muñequitos de Ice Age? En la era de hielo, donde ellos iban en su peregrinaje tratando de escapar. Y pasaban los días hasta que de momento un día miraron para arriba y aparecieron los de Festín Celestial, los buitres aquellos bien grandes, que sencillamente caminaban esperando a que ellos se rindieran. Porque cuando tú te rindes, el buitre puede bajar a comerse la carroña. Mientras tú sigas caminando, el buitre puede dar vueltas por ahí. ¿Usted los ha visto? ¿Cómo es que se llaman los sopilotes? Tú ves los sopilotes, pero un sopilote lo que está mirando es al que está medio moribundo. Al que está medio moribundo. Y está bien, tú y yo podemos estar medio moribundos, pero no te detengas. No te detengas. Porque el sopilote no te puede caer arriba hasta que tú no te detengas y te rindas y te mueras. Mire, así sea, hasta con la última gota de sangre, tú y yo tenemos que llegar a la meta. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sabes lo que te está diciendo eso en otras palabras? Te está diciendo, aquí no se puede rendir uno hasta la última gota de sangre. A mí me matan en la raya. Yo muero con las botas puestas. Yo soy como aquellos soldados que cuando murieron los encontraron con la espada empuñada ahí. No me voy a rendir. Y Dios no va a dejar que tú te rindas tan fácilmente. Y por eso es que allí, en aquel escenario donde aquella mujer ha decidido rendirse y donde ha tirado todo debajo de aquel arbusto, dice la Biblia que Dios apareció en el escenario. Dice la Biblia que el ángel de Dios le habló desde el cielo. Y dice que la llamó por su nombre. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver una cosa. Y es que Dios conoce al hermano Luis por su nombre. Para don Luis, el Dios de él no es el Dios de Joel, es el Dios de Luis. Tu Dios no es el Dios del pastor, es el Dios tuyo. Dios te conoce por tu nombre. Llamarla por el nombre implica que Dios conoce a esa mujer, que Dios no se ha olvidado de ella. Señor, pero han pasado, yo no me he olvidado de ti. Por eso es que la llama por el nombre, porque no es una desconocida, porque yo te conozco, porque yo estoy viendo lo que tú estás enfrentando y yo estoy aquí, he venido para socorrerte. Usted sabe lo que tiene que haber sentido esa mujer una vez que ya ha tirado todo, que ha tirado la toalla, ha soltado los guantes y ha dicho, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó mi hijo. Usted sabe lo que es tirándose, porque dice la Biblia que ella se sentó a morir. Usted sabe lo que es que en medio de esa agonía tan grande y de esa soledad en el desierto se escuche una voz
pero llamándote por tu nombre. Wow. Eso tiene que haber sido como, ahora en el sentido figurativo, como el agua al alma sedienta. Ya ella había cerrado el capítulo y ella dijo: se muere. Y escuchó la voz de Dios. Ahora, esa voz le tiene que haber recordado a la experiencia que ella había vivido con Dios. En aquella ocasión donde Dios la había llamado por su nombre anteriormente, hacían 16 años atrás. Y la pregunta que Dios le hace es: ¿qué te pasa? Agar, ¿qué te sucede? Y usted y yo hemos aprendido que Dios no pregunta para informarse, porque Dios sabe lo que allí está pasando. Dios pregunta porque Dios tiene cuidado de ella. Dios sabe que el problema de las circunstancias ha generado un problema emocional dentro de ella. Y Dios, mire, la Biblia no se orienta con los psicólogos. La catarsis, primero quien la conoció fue Dios, porque Dios fue el que creó al hombre. ¿Qué Dios está provocando con aquella pregunta? Que haya una catarsis y aquella mujer abra el corazón y le diga a Dios lo que le está pasando. Mira, hay veces que tú y yo no necesitamos que nos saquen del desierto. Lo que nos hace falta es irnos a solas con Dios y decirle lo que nos está pasando. ¿Por qué tú no te llevas esa asignación? Tú te has rendido o estás por a punto de rendirte. Mira, vete ahí al Parque El Bosque. Vete a caminar una tarde y camina por ahí entre medio de los árboles y habla con Dios y dile lo que te pasa. Búscate un sitio solo y habla con Dios y dile lo que te pasa. Yo te voy a decir algo, eso es sanador, eso es restaurador. Yo a veces me he sentado con Dios y he empezado a desahogarme con Dios. Y cuando yo termino de desahogarme con Dios, a mí ni me importa si el problema está ahí todavía o no está ahí. Porque cuando me he desahogado siento que Dios me ha escuchado y que Dios está pendiente de mí y que yo no tengo que temer. Lo próximo que hace el ángel es que le dice: levántate. Levántate. Yo no te llamé para que estés rendida ahí en el suelo. No te llamé ni te traje hasta aquí para que abandones los sueños que yo he puesto en tu corazón. No te he traído hasta aquí para que abandones la promesa. Yo voy a cumplir lo que te prometí y te lo voy a demostrar. Pero ahí sentada donde te encuentras no voy a poder cumplir la promesa. Necesito que te levantes. Si Agar decide quedarse allí a morirse, se muere. Pero no solo ella se muere también el muchacho. Dios le dice a ella: levántate. Pero luego le dice: y ve. Y el muchacho también: levántalo. Hay gente que en este desierto depende de ti y de mí. No seas egoísta. No pienses solamente en ti. Hay gente en tu familia que depende de ti. Hay gente en tu casa que depende de ti. Si tú te rindes, ellos también perecerán en el desierto. Tú no te debes rendir, no solo por ti, no te debes rendir por los tuyos. Tú y yo hemos sido llamados a pelear por nuestro hogar, a pelear por nuestra casa. Pastor, pero tú no sabes lo difícil que yo la veo, cómo están mis hijos. Siga peleando, no te rindas. Se vale llorar, se vale sentirse solo, se vale angustiarse, se vale sufrir, pero no se vale rendirse. No te rindas. Y aquella mujer entendió el mensaje. Y como ella había aprendido lo que es obediencia, si las instrucciones es levantarme, me voy a levantar. Y aunque casi no tenga fuerza, si el muchacho me lo tenga que echar al hombro al muchacho, yo lo voy a levantar también. Y cuando ella sigue las instrucciones de parte de Dios y decide: yo no me voy a quitar, yo no me voy a rendir, y se levanta y levanta al muchacho,
Dice la Biblia que ¿qué fue lo que pasó? Que Dios le abrió los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos, ¿qué fue lo que ella vio? Una fuente de agua. Pregunto, ¿Dios hizo un milagro para que surgiera agua de allí en un pozo en medio del desierto? El pozo siempre estuvo, el agua siempre estuvo, pero al principio, cuando les pregunté qué era lo que ella necesitaba, todos respondimos que necesitaba agua. Pero a la hora de la verdad, no era agua lo que ella necesitaba, porque ella tenía agua. Lo que ella necesitaba era levantarse. Porque desde donde estás sentado, desde donde te has tirado a morir, no vas a poder ver la solución. Pastor, es que es duro. Ya yo me rendí. Yo te voy a decir, yo me he encontrado también en peleas como esa, donde he dicho esto está perdido. Y Dios me ha dicho lo mismo, levántate. Pero Señor, si yo no le veo solución a esto, levántate. Señor, pero ¿y dónde está el agua? Levántate. Tú lo que necesitas es levantarte, porque los recursos que tú necesitas para trabajar con el problema ya yo los he provisto hace tiempo. No es que Dios te va a proveer de lo que tú necesitas, es que Dios ya proveyó lo que tú necesitas para trabajar con el problema. Lo que tú necesitas es levantarte y no rendirte. Y vas a poder ver que están los recursos ahí. Ay, te vas a poder decir, y yo ahogándome en un vaso de agua. Si el agua estaba ahí, la fuente estaba ahí. El problema es que a mí se me nublaron los ojos. Pastor, ¿estás seguro? Tan seguro como que puedo ir a muchas otras escenas en la Biblia y te puedo enseñar lo mismo. Un día llega una de las mujeres a la tumba, el primer día de la semana, después que Cristo había muerto. Y cuando ve que la tumba está vacía, cuando ve el milagro más grande que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ella lo que está viendo es que se los robaron. Está llorando y las lágrimas no le permiten ver lo que Dios ha hecho. Y en algo donde está el recurso de Dios más grande, lo que ella está viendo es la imposibilidad. Porque emocionalmente se rindió. Porque para ella Cristo se murió. Porque ella lo que viene es a embalsamar el cuerpo, porque Él se murió. Y lo que no sabe es que está, decía mi abuelita, vivito y coleando. Está vivo. Pastor, no te creo todavía. Móntate conmigo en la barca y móntate con los 12. Y ven a Jesús que viene caminando a ellos en medio de la tempestad, caminando sobre las aguas. El que está ahí es el resplandor de la gloria de Dios que viene para donde ellos. ¿Y qué es lo que ellos ven? Un fantasma. Los recursos para la tormenta tuya están ahí. Pero tú lo que estás viendo es un fantasma. El recurso para tu necesidad está ahí, pero tú solo estás viendo un robo. La fuente de agua que tú necesitas para seguir caminando y llegar a tu destino está ahí. Está fluyendo, está brotando el agua, está fluyendo delante, pero tú no la puedes ver porque estás tirado en el suelo. No la puedes ver porque estás tirado en el suelo. Levántate. 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 Y ella se levantó. Dios le abrió los ojos. Y cuando ella vio el agua, ella tenía el odre. Fue y buscó el agua y le dio agua al muchacho. Y ambos se levantaron y siguieron su camino. Y dice la Biblia que Dios cumplió todo lo que le prometió. Dice que el muchacho creció. El que ella había dicho se murió. El muchacho creció. Mira, el muchacho hasta se casó. Te digo más, no solo se casó,
el muchacho tuvo hijos. Pero no solo el muchacho tuvo hijos, el muchacho tuvo 12 hijos que fueron 12 príncipes. Y de ahí salió una de las naciones más poderosas que hoy en día habitan precisamente los árabes beduinos, específicamente ese mismo desierto. ¿Qué te quiero decir con esto? Y con esto redundo para terminar. Levántate. Este no es el último round. Levántate. No te rindas, que nos queda largo camino todavía. Tú y yo tenemos que terminar el 2019 en victoria. Tú y yo tenemos que alcanzar las metas que Dios nos ha propuesto para este año. No puede ser que terminemos un año derrotado. No puede ser que terminemos un año debajo del enebro. No. Levántate, levántate. Lo que tú necesitas, Dios lo ha provisto. Lo que tú tienes que levantarte y seguir caminando. Como te dije, en el camino se vale ir llorando. Claro que sí se vale ir llorando. Se irá andando y llorando, como dice el Salmo. Pero sin embargo, ese que va andando y va llorando no para de andar. Y va y siembra, y va y hace lo que Dios lo mandó a hacer. Y luego experimenta la recompensa y viene con gozo la recompensa. Lo que tienes que hacer es levantarte. Como te dije, pastor, pero no siento deseo. Olvídate de los deseos ahora. Yo voy a hacer lo que entendí. Yo lo vi al principio del año. Yo podía definir con toda claridad hacia dónde era que Dios quería que yo caminara. Cuál era el propósito de Dios para mí en este año. Empecé caminando en ello, pero en el camino me ha pasado como Agar. Me he extraviado en el desierto y ahora no encuentro el norte. Y porque me he extraviado se me ha acabado la gasolina, se me acabó el agua. Y ahora por eso he tirado los guantes. No, mi hermano, aquí no se acaba la historia. En abril no se acaba la historia. Hay que levantarse. Nosotros vamos a continuar hasta que se acabe, hasta que lleguemos a la meta, porque Dios va a cumplir todo lo que nos ha prometido. Y por favor, escucha una cosa. Agar, cuando trató de irse 16 años atrás, ella se iba sola. Pero Dios no quería que ella se fuera sola. 16 años después a ella le toca enfrentar el mismo desierto, pero no lo hace sola. Lo hace con Ismael. Te voy a decir una cosa. Los mismos padecimientos que tú estás enfrentando, muchos de nosotros también lo estamos enfrentando. Pastor, que tú me estás diciendo que tú tienes problemas, yo tengo problemas también. Pastor, que tú me estás diciendo, tú te has desanimado este año. Mira, yo he estado algunos días que me he levantado por la ventana de casa y me pongo a mirar para el horizonte y digo, ay, digo así mismo, digo mamita, dicen en Puerto Rico, digo mamita clarito. Ay, mami, ¿dónde tú estás? Ven y llévame contigo. Porque uno es humano y se desanima. Y te llega el pensamiento, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Lo va a hacer Dios o no lo va a hacer? Cuando te pase eso, recuerda, no estoy solo. Tengo hermanos en la iglesia que van caminando conmigo en este peregrinaje. Tengo hermanos que están enfrentando estos mismos padecimientos. Es más, recuérdate una cosa, el pastor también a veces se desanima, así que no es tan malo nada que yo me haya desanimado. Cuando vayas a orar y no tengas deseo de orar, acuérdate, hasta el pastor a veces se va a orar y no tiene deseo de orar. Pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a seguir orando. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir proclamando la palabra de Dios. Vamos a seguir creyendo en sus promesas. Y vamos a ver el cumplimiento si no nos rendimos. Por eso en esta mañana escucha la voz de Dios que te dice: no te rindas, no te rindas, no te rindas. Termino con un texto del libro de Hebreos que a mí, cuando yo me siento tirado en el suelo, yo me saco este texto y con él mismo me doy un par de bofetas en la cara. Para levantarme. Hebreos capítulo 10 y verso 38. Esta es la inyección que yo me pongo cuando se me han caído los ánimos. Este es el ciclón que yo me bebo, el Red Bull, que te da alas, el Monster.
Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Uy, una amonestación fuerte. En otras palabras te están diciendo: acuérdate que esto no es de los que arrancan, esto es de los que no se rajan a mitad de carrera. Pero te trae un consuelo después, te trae una inyección de ánimo y te dice: pero tranquilo, tranquila, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Sal de aquí con esa palabra en tu corazón: no soy de los que retrocede. Estoy en el suelo, dilo ahí en el suelo: no soy de los que retrocede, me voy a levantar. No soy de los que retrocede, no soy de los que retrocede, no soy de los que retrocede. Podrá mucha gente retroceder en el camino y morir en el desierto, pero yo no voy a retroceder, yo no voy a retroceder. Yo tengo todo lo que yo necesito para cruzar al otro lado. Yo tengo a Dios aquí de mi lado, yo tengo su promesa aquí cargándola en mi corazón. Yo tengo la fe que ha producido la palabra de Dios. Dios está conmigo, yo no estoy solo. Yo tengo la gente caminando conmigo, que son mis hermanos, que son mi familia, que van atravesando el desierto conmigo también, y vamos a llegar a la meta. Yo no soy de los que retrocede, yo soy de los que persevera para preservación del alma. No te rindas. Te invito a estar en pie en esta hora y vamos a orar al Señor.